Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. Seré directísimo. Padre, ¿qué planta tenemos hoy? La planta que tenemos hoy, Miguel, debo decirte que cuando llegaban los carris al invernadero y se colgaban de los alambres en la parte alta, y la gente venía, sobre todo sábados y domingos, con había mucha afluencia de gente, afortunadamente. Bueno, pues cuando se fijaban en eso, desaparecían con una rapidez enorme. Hoy hablamos de una planta que se llama columnea. Ya sé por dónde, bonita. Columnea. Se contradicen algunos autores, unos dicen que 200, 150, pero bueno, para el caso, para nosotros es igual que sea unas que otras. Lo que sí es cierto es que las columneas en general, este género, normalmente son plantas epífitas. ¿Qué quiere decir epífitas para nuestra gente? Que no, a veces la palabra esa para nosotros es corriente, pero otros no. Claro, no todo el mundo es experto. Claro. Sí. No es una planta, digamos, invasiva, ni tampoco que dañe, digamos, la persona que le presta el brazo, que en este caso será un cruce de ramas de árboles en la selva tropical, en Costa Rica, en México. Con sus monos incluidos por allí saltando. Exactamente. Me gusta verlo. Pero esta planta necesita de estar como es colgante, es pendular, es una preciosidad de planta. Y además son 30, 40, bueno, y en la selva mejor serán muchísimo más, porque como no se podan, pues se va reproduciendo. Eso sí, la planta busca lugares donde haya musgo, donde pueda contenerse la humedad, porque necesitan mucha humedad. El problema cuando lo cultivamos en nuestras casas será precisamente ese. ¿Y qué humedad debe de tener? Bueno, lo vamos a decir de inmediato. Pero aparte, digamos, de la columnea, conviene saber que hay una que se llama microfila, otra que se llama gloriosa, otro que se llama linearis, otra que se llama chanticleer, pero sobre todo hay una que es la banksie, que por cierto hay también una rosa muy bonita, banksie, que es muy prolífera en dar flores. También la banksie. La banksie es más bien, todas son de maceta, pero esta, más que ninguna, puede estar en maceta porque no es necesario que la tengamos en un macramé colgada en una esquina o encima de un mueble, porque claro, las colgantes, lo lógico es que no interfieran encima de una mesa porque se caiga ahí, sino que estén colgando. Y la pueden tener en un balcón, la pueden tener en un patio interior, etcétera. Estas plantas, que son realmente sensacionales, por ejemplo, la microfila, es una planta que cuando florece ahora, en el invierno, suele ser a mediados de invierno, muchas de ellas ya al principio, otras al finales, enlazando con la primavera. Pero lo que sí es cierto es que muchas de ellas, como por ejemplo la microfila, es una planta tan prolífica que cuando empieza ya a florecer en las axilas de las hojas pueden haber 120 flores tubulares a la vez. Lo que yo quería decirles, porque habrá alguien que conoce la planta y la tiene en casa, dirá, sí, pero hay otras que son muy parecidas a estas que no se llaman, no son del mismo género, pero no tienen nada que ver con la microfila y con las demás variedades que les he anunciado. Lo decimos para que lo busquen, columnea. Columnea. La microfila pueden buscar, que la encontrarán probablemente, y encontrarán otras variedades, me imagino, en el Internet. Pero lo que sí es cierto que puede haber una confusión con el eschirante, que es la técnica para cuidar es la misma. Lo único que pasa, y para ustedes que a lo mejor si han tenido las dos plantas, pues se habrán dado cuenta, pero si no, la diferencia entre la columnea, la microfila o la gloriosa junto con el eschirante es en el fruto que se produce cuando ya desaparece la flor. En el microfila tiene 5 lóbulos, o sea, 5 pétalos, 2 de los cuales quedan soldados. Y al quedar soldados forman una visera. En ese tubo, en la abertura del tubo, se forma una visera. Y de ahí salen, pues, la parte femenina, la parte masculina, se ven a simple vista. Pero lo que sería la boca de ese tubular puede ser en rojo, puede ser en rosa,
puede ser en amarillo o puede ser en blanco. Y ahí tenemos ya una serie de variedades. Variedades que ya para elegir. Que para elegir o para mezclar. Para mezclar. Aunque yo siempre aconsejaría la Banksie o la microfila. Pero la Banksie, para el que no tenga posibilidad de poderla colgar, Miguel, porque no todos los apartamentos pues tienen un lugar así, ¿no? Claro. Pues usted compre la Banksie, si va a un vivero o a un florista, dígale, la Banksie es una planta que será tan florífera como las otras. Lo único que pasa que del Echiranthus a la que he dicho antes hay esa diferencia. El Echiranthus, miren ustedes, cuando una mujer he visto yo que va a ponerse carmín en los labios, pues da una vuelta de tuerca y aparece lo que sería el pintalabios, ¿verdad? Hasta que ya no da más de sí la cosa y hay que comprar otro. Así ¿no? Dijera, así es la flor del Echirante. Así es la flor del Echirante. Sí. Pero también el Echirante se puede confundir con la gloriosa o con la Banksie. Pero hemos dicho que es en el fruto donde está la diferencia. Que uno hace una cápsula, que es el Echirante, hace una cápsula, y en cambio lo que es la columnea, la gloriosa o la microfila, lo que hace es simplemente lo que llamamos como si fuera un pequeño fruto, nada más. Por lo tanto, esa es la diferencia. Pero en cuanto al cuidado, tanto una como los otros, todos ellos son colgantes, epifitos en la inmensa mayoría, sobre todo en las columneas, y he dicho la humedad, y la humedad es en que el tiesto donde tengamos, la mezcla será, por supuesto, una mezcla universal que lleva siempre turba, y cuando la tengamos que cambiar, que será cada 2 años más o menos, y eso sí, cuando ya ha pasado la floración a finales de primavera, yo aconsejo siempre podar 1/3 de todas esas ramas que cuelgan, podar 1/3. Casi 1/3 o un poco más. Eso un poco a criterio también del que tiene la planta. A veces hay personas que le da un poquito de pena podar, pero es que es para el bien de la planta. Claro. Miguel, porque es que si no, no van a tener floración al año siguiente. Claro. Porque la floración se produce justamente con las nuevas ramitas que van a salir. Todo el follaje que va a salir después es el que va a producir la flor. Si no hacen eso, no tendremos flor. Hay hay un término que a mí me encanta. Si hacemos en la Sierra de Madrid y tal, esa parte, tanto en la planta como la que usted describe, con esa parte nueva, jovencita, que sale verde más claro, le llaman la crece. Ah, mira. Qué bonito, ¿verdad? La crece, lo que está creciendo. Porque crecen, claro, una rapidez enorme. Bueno, la columnea, podemos decir infinidad de cosas. El nombre científico se debe a un patricio romano que se llamaba Fabio Colonna. ¿Qué da eso? Y de ahí columnea. No viviría mal, don Fabio. No, era romano. Fabio Romano, que había la familia de los Colonnas, que aparecen mucho en la historia romana. Tendría una quinta allí impresionante. Impresionante. Planta, bueno, quizá por lo que tenían ellos en esas quintas, que precisamente, generalmente esas quintas, muchas de ellas estaban en la carretera que va al lago Laciale. Al lago de esa parte derecha e izquierda. Qué curioso y qué contraste, querido Miguel, que ahí estaban derecha e izquierda las grandes mansiones, y debajo de esas mansiones hay hasta 5, 6 y 7 pisos de donde vivían los cristianos perseguidos. Ahí los pobres se escondían. Estaban las catacumbas. Y ni uno quiere ver las catacumbas, las de Prestila, o hay otras también, yo he visto las de Prestila, pues ahí hay hasta, bueno, solamente se baja hasta, creo que es el 2.º piso, pero hay hasta 5 o 6 pisos por debajo, y encima había esas mansiones enormes, y lo que le llama la atención cuando uno entra en una de estos lugares que son, bueno, entras con reverencia, y yo preguntaba, ¿y por qué dice usted que están enterrados aquí en las paredes mismas de estos túneles? Sí. ¿Y cómo son tan pequeños los que ponían solo los huesos? Dice, no, porque la gente eran todos esclavos que trabajaban en esas mansiones y generalmente eran gente que comían muy mal y eran cuerpos muy endebles, muy pequeños. No se crecía. En fin. Y ahí están enterrados. Bueno, hemos hablado de la columnea, cuyas plantas dedicamos también a los que murieron por ser cristianos y entregaron su vida con toda la valentía del mundo. Me parece estupendamente, padre. A ellos dedicamos estas plantas que dan hasta 100 flores en cada una de las brotaciones. Es algo increíble. Y duran una barbaridad. Eso sí, si ustedes la tienen, yo les pediría con mucho requerimiento que cuando estén en flor, de vez en cuando,
miren, porque cuando la floración ya está ajada, muchas veces la suelta en el suelo. Y si la pisa alguien sin no darse cuenta, si es un lugar de paso, pues puede darse un castañazo, pero fuerte. Claro, hay que estar pendiente siempre también en la decadencia de la planta. Evidente. Muy bien, padre, qué bien, estupendo. Pues ya tienen nuestros oyentes inspiración para completar algún huequecito que tengan. Una columnea. ¿Sabes de lo que me gustaría un día que habláramos, padre? Porque Dime. Las personas que tienen 50 metritos, el jardín de 50 metros. Sí, es los que son lo que llaman adosados de estos. Sí. Los que tienen un jardín mayor hoy día, hombre, los hay maravillosos. Pero de nuestros oyentes, muchos se tendrán que conformar con su terraza. Hay unos que tienen delante unos pequeños... son hechos de obra, tienen como unas pequeñas terrinas, y luego detrás tienen un pequeño jardincillo. 50 metritos que pueden dar mucho de sí, ¿verdad? Hombre, claro, sobre todo si... Decía Confucio, mire, Confucio decía entre él y a María y usted lo dejan cuadradito. Yo aportaría un perro si quieren, pero bueno, decía Confucio... Dame un pequeño jardín para cuidar y un estante lleno de buenos libros y seré un hombre feliz. Así es, así decía. Muy bien, padre, pues nada, ya están nuestros oyentes tranquilos. Luego le haré alguna consulta en nombre de los oyentes que tenemos por aquí. Y de momento, pues no les dé miedo que vamos a abrir el arca, ¿les parece? Vamos al arca, padre. Vamos al arca. Gelu, cuidado que no te quiten la flor del pelo, que estas pican. Y antes una cosa, bueno, los oyentes nos siguen escribiendo y tal, una pregunta para usted, padre, que nosotros 2 minutos somos capaces de sacar petróleo, ¿verdad? Dice una señora, se llama Rosalía, que tiene aloe. Ella dice que es un aloe que no es el de hoja más grande, que es más pequeñita la hoja, y que le dividió la mata en varias partes y que una de las partes la tiene más a la sombra y otra al sol. Pensaba ella que la de la sombra iba a ir peor y resulta que va mejor la que está un poquito a la sombra, con mucha luz, pero la que está un poquito a la sombra dice que va mejor que la que está al sol. ¿Qué misterio tiene eso, padre? Depende de la variedad que sea. No, es la misma porque ha hecho varias... Claro, pero la del sol, si fuera la barbadensis o las dos que se utilizan normalmente incluso para consumo, pues conveniente que le dé mucho el sol porque las pencas se hacen mucho más grandes. Mejor el sol, en definitiva. Y luego lo que es el grumo de dentro, lo que es la parte que es la que utilizamos para tantas cosas, incluso para bebida, pues es más importante por la riqueza, digamos, que atesora en elementos si está en el sol. O sea, que es mejor que siga el sol, a lo mejor la riega poco. Pero puede tener la otra, como no, seguramente la tiene como planta, simplemente, pues no pasa nada. Muy bien, Rosalía, pues ya lo sabe, amiga. Bueno, padre, pues muy bien, qué día más bonito, ¿verdad? Qué día más bonito el de la fiesta nacional, el de la Virgen del Pilar. Y la hispanidad, que la celebran mucho en Iberoamérica. Y yo recuerdo en Nueva York hacían hasta una especie de manifestaciones, y no sé si este año lo harán, pero... Tomemos ejemplos. Sí, aquí en Madrid hay algunos pueblos hispanoamericanos. Esa música que nos pone Kelu, creo que a buen entendedor pocas palabras basta. Hasta mañana, amigos. Se nos ha terminado el tiempo de hoy. Ha sido un placer pasear con ustedes en esta jungla de asfalto. Elia, María, un abrazo en la Casa de Campo, en el Pabellón de Cristal. Allí pueden ver a nuestros oyentes. Adiós, adiós. Hasta mañana.